Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad todos los días, y me complace especialmente estar hoy en el episodio número 3 de Tu Zona de Magia, programa que presentamos juntamente con Mireia Machillo, y tenemos un invitado muy especial, José Luis Jiménez, y ahora pasaremos a dar un poquito más detalles de él. En primer lugar, presentarme, estoy en Estados Unidos, mi nombre es Ángel Ribó, como habréis visto en el rótulo, y soy conocido en el mundo de los negocios como el confidente de los CEOs y conocido en América Latina como el presidente y cofundador de la Fundación Niños Sabios. Bienvenida nuevamente, Mireia, a esta tu casa, Expansion Network, y a este tu programa, Tu Zona de Magia. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, feliz de estar de nuevo con vosotros y con toda nuestra audiencia. Y nada, encantada de tener hoy a José Luis Jiménez, un placer. Excelente, pues bueno, vamos a dar un poquito de contexto a la audiencia, si te parece. ¿Podrías quizá describir brevemente quién es José Luis y por qué lo hemos traído hasta acá? Sí, claro. José Luis es investigador, escritor, poeta también, y es un especialista en un montón de temas sobre historia oculta. Él, aunque viene del mundo de las empresas, luego nos contará sobre eso. En algún momento sintió la llamada de investigar todos estos temas y de divulgarlos. Y a partir de ahí, empezó a escribir libros y a contarnos un montón de cosas que para quienes han confiado en la narrativa oficial, pues les puede sorprender, pero todo muy fundamentado, muy documentado y da gusto escucharlo porque sabe mucho y sabe con mucho fundamento. Pues a mí quizá me gustaría empezar la charla de hoy con José Luis. Como decía antes, bienvenido a Expansion Network. Un placer, un honor tenerte aquí con nosotros. Hola Ángel, hola Mireia, buenas tardes allá, buenas noches para acá. Y bueno, para mí es un honor y es un placer ser entrevistado por vosotros y haber colaborado en este libro tan maravilloso, magnífico, del que supongo que hablaremos también más adelante. Del que Mireia, de alguna forma, pues es la principal creadora y artífice de que haya salido a la luz. De hecho, me gustaría empezar, si no tienes inconveniente, Mireia, viendo el fondo que tiene José Luis en su casa. Me recuerda muchísimo. De hecho, recientemente visité a mis padres en Lérida, España, y tienen una gran como librería, ¿no? Un montón de estanterías con libros en su comedor. Y de hecho, uno de los libros con los que yo más me identifico son unas enciclopedias que yo de pequeño, de hecho mi padre vendió libros, eso de hecho muy poca gente lo sabe, mi padre se dedicaba a vender libros cuando yo era muy pequeño, y nos compró enciclopedias de pequeño para que pudiéramos hacer los trabajos del colegio, ¿no? Y de hecho teníamos muchas enciclopedias porque mi padre pues estaba en el sector de los libros en ese momento, ¿no? Y quizá la pregunta que te quería hacer es, te estoy hablando de enciclopedias, por lo tanto, de los años 70, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, yo me pregunto, José Luis, si me permites que empiece con esta pregunta, yo me pregunto, ¿cuántas de esas enciclopedias y de esos libros que con tanto ahínco, ¿no? Y tanto amor y tanto cariño compró mi padre para nosotros, realmente decían o explicaban lo que realmente pasó? Bueno, claro, es una pregunta muy interesante, muy buena. Yo, mira, tendría que ves, son pocos. Las enciclopedias las tengo todo justo delante mío. Aquí ahora no podría moverte, pero bueno, aquí tengo la Larus, medicina, las razas humanas, el mundo. Tengo varias enciclopedias. En su momento esto era un dineral, porque como tú bien sabes, las enciclopedias entonces eran muy caras y no se podían comprar de golpe, tenías que pagarlas a plazos, ¿no? Y en esa época, pues bueno, era cuando empecé a adquirir todas estas enciclopedias. Quizás la Larousse era en aquella época de las que tenían, diríamos, más relevancia, más importantes. Y en mis primeros libros, para algunos datos sí que me ha servido las enciclopedias, porque yo sobre todo soy investigador de la historia ignorada, que esa no aparece en estas enciclopedias, pero tengo que conocer la historia oficial y aquella parte que de alguna forma pues sabemos que sí, que es cierta, datos de personajes históricos, de situaciones históricas, de momentos en la que, bueno, parece ser que ahí no hay dudas, ¿no? Las dudas están, como se suele decir, cuando la historia que escriben los vencedores
que es lo que suele ocurrir, pues no es la historia real de todo lo acontecido, sino que se ha adaptado y se ha acomodado a los intereses de estos vencedores, ¿no? Entonces tienes que buscar por otro lado, tirar el hilo de otras madejas, porque no se ha reflejado toda la verdad. Pero, evidentemente, yo en mi caso sí, yo he leído mucho, tengo varias enciclopedias de todo tipo, ¿no? Por ese motivo, porque claro, me gusta indagar. Antes decía Mireia que provengo del mundo financiero de empresas, y es así. Yo toda mi vida he estado trabajando en empresas multinacionales, la mayoría de ellas en el área financiera, y bueno, pues diríamos que mi forma de razonar era bastante cuadriculada, ¿no? Muy escéptico, y estos temas que ahora, desde hace ya más de 20 años, pues vengo investigando y tratando, no encajaban en mi forma de pensar. Imagínate el cambio, ¿no? 180 grados totalmente. Entonces las enciclopedias o todos estos libros están muy bien, son necesarios, incluso aunque no contengan toda la verdad absoluta, porque es muy difícil, no la tiene nadie, ¿no? Ni aunque investigues toda tu vida esa historia oculta, ignorada, vas a conocerla, porque siempre van a haber flecos, van a haber aspectos, van a haber situaciones que te van a impedir llegar a fondo real, ¿no? José Luis, por ejemplo, la cronología, que es algo que también se está poniendo ahora en duda, ¿no? La cronología de la historia oficial. ¿Crees que es confiable la cronología que nos han dado? Bueno, la cronología de los últimos 5.000 años o menos, quizás sí. Desde que tenemos constancia escrita, vamos a decir, desde los filósofos, historiadores griegos, ¿no? Que es lo que nos ha llegado con más, diríamos, asertividad de que es cierto, sí, podemos confiar, porque son demasiados documentos, informaciones localizados en distintas partes de la geografía del planeta para que se hubiesen puesto de acuerdo en todos estos lugares en escribir sobre un mismo tema. Por ejemplo, cuando hablamos del diluvio universal, esto es un hecho que aconteció en todo el planeta, porque todas las culturas que conocemos y las que ya no existen, en todas hay referencias a este evento, al diluvio universal, que se produciría o se produjo hace 12.000 o 11.000 o 12.500 años. Bien, ahí tendremos esta pequeña, si tú quieres, diferenciación, porque no sabemos exactamente la fecha, pero que se produjo, sí. Entonces, las civilizaciones antediluvianas, aquí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque las civilizaciones antediluvianas que han existido, y han sido varias, algunas sí que han dejado muestras de ellos. Tenemos toda la misión sumeria, en la que hace referencia pues al panteón de los dioses Anunnaki, por ejemplo, donde aquí nos vamos a encontrar que estos seres que llegan del espacio son los que van a crear, entre comillas, van a modificar el ADN del homínido que existe en esos momentos en la estepa africana, y va a surgir de aquí ese cambio tan grande que se produce entre el Homo erectus y lo que ahora es el Homo sapiens, ¿no? Entonces, ahí tenemos constancia escrita en las tablillas sumerias, en las tablillas que se encuentran en la biblioteca de Nínive, o sea, de Asurbanipal en Nínive, en 1915. Bueno, y tenemos mucha información que está escrita, que está con estas fechas datadas, y ahí no hay discusión. Precisamente, José Luis, disculpa, tu libro Evolución, sobre el que hiciste tu artículo para el libro de Sin Censura to You, fue muy visionario, porque ya hablabas entonces de pandemias y transhumanismo y todo, pero también sobre la inconsistencia de la teoría de la evolución. Claro, si puedes resumirlas, ¿cuáles serían esas inconsistencias que tiene la teoría de Darwin, que nos han enseñado como dogma en el colegio? Claro, sí, claro, evidentemente. Bueno, ya el hombre no desciende, ¿no? El ancestro del ser humano no es el mono, no es el chimpancé, ¿no? Bueno, es absurdo ver ya incluso como hace 50 millones de años que supone que ya existía el chimpancé y prácticamente no ha evolucionado. En cambio, hay una rama de este chimpancé que ha llegado hasta el Homo sapiens. Bueno, vamos a ir a los homínidos ya superiores, del Homo habilis hasta el Homo erectus, tienen que pasar varios millones de años. Desde una especie a la siguiente, la primera,
son 2 millones de años aproximadamente, luego es 1.800.000, 1,5 millones, hasta el Homo habilis pasan varios millones de años para esta pequeña evolución. Desde el Homo erectus, de hace 250.000 años nada más, al Homo sapiens, no pasa nada, es como un suspiro. Hay una modificación genética del ADN de este homínido que se convierte en lo que ahora somos, el Homo sapiens, ¿no? Y claro, la naturaleza por sí, la evolución de la naturaleza, no permiten estos cambios. No, es imposible. Nosotros ahora estaríamos un poco más avanzados que el Homo erectus y tendría que haber pasado como 1,5 millones, como mínimo, de años. 1,5 millones de años. Y han pasado 250.000 años, nada más. Entonces, esto ya de entrada rompe todo. Luego te dicen, para justificar la teoría de Darwin, de Charles Darwin, que claro, que es que hay un elemento intermedio que es este eslabón perdido, ¿no? Y tan perdido como que ni lo han encontrado ni lo encontrarán nunca. Porque no existe esa evolución natural de la especie humana, porque hay una intervención externa que además, como te decía antes, ya la encontramos en estos escritos, en estas tablillas cuneiformes sumerias, que nos están diciendo quién lo hace, cuándo lo hacen. Pero no solamente aquí, en estas tablillas sumerias, que nos están contando toda la historia de la humanidad que conocemos ahora. Tenemos, bueno, si nos vamos al Ramayana, Mahabharata, que son libros sagrados también, hindúes, ahí nos hablan también de estos seres que llegan del espacio, que incluso tienen enfrentamientos entre ellos con naves voladoras, los vimanas, y cómo llegan a pelearse con guerras nucleares. Y de hecho tenemos pruebas físicas. Yo todo esto lo estoy resumiendo mucho, pero que en el libro, como has mencionado, lo detallo con todo lujo de detalles, valga la redundancia, y documentación y fotografías, pues han encontrado, por ejemplo, en Mohenjo-Daro, en la India, un lugar, una ciudad donde se quiso construir recientemente una ciudad dormitorio y la gente moría a poco tiempo, todos de cáncer, porque había una radiación tremenda. Y claro, al excavar y tal, aparecieron cientos o miles de esqueletos que se habían quedado como desintegrados, como fundidos, con una radiación tremenda. O sea, cuando explosiona una bomba atómica, lo que produce es ese fenómeno, ese efecto que se ha observado aquí. Y luego se han encontrado radiaciones muy por encima de las que tenían que existir. Y claro, resulta que en el Mahabharata y en el Ramayana y en estos libros nos están contando eso, que pasó eso, ¿no? Entonces, claro que existe información. Y esto es un pequeño ejemplo, porque no me quiero extender, para que podáis preguntar lo que queráis, pero es un pequeño ejemplo de todas estas historias ocultas, de esta información que se ha desinformado, que se ha manipulado, que sobre todo las religiones, por el interés evidente que tienen sus mandatarios, las jerarquías religiosas de todas las religiones, unas más que otras, pero todas, a fin de cuentas, van a lo mismo, para poder controlar y tener su rebaño, ellos ser los pastores y decir a su rebaño por dónde tienen que ir y si quieren ir al cielo que se inventan o al infierno, porque claro, si pagan, tienen un sillón ya con su nombre reservado, y si no pagan, pues vas a ir allí a la caldera de Pedro Botero, por poner un ejemplo muy simplista, pero es lo que ha funcionado, este miedo, desde hace miles de años, ¿no? Entonces, no les interesa decir que la Biblia es perdón, que no quiero faltar respeto a nadie, que es un cuento, además un cuento que se ha copiado de otros escritos, como mencionaba yo antes, de estas tablillas sumerias. Aquí la historia de Noé es un calco de lo que podemos leer en la historia de Gilgamesh, ¿no? De este rey sumerio, que es el que de alguna forma va a dar paso a que luego se copie y se cuente la historia de Noé, que habla del diluvio universal. Si nos vamos a Egipto... Sí, José Luis, si me permites que te interrumpa un momentito, porque sin duda veo que disfrutas, veo que es algo que llevas en tus venas, veo que es algo que te entusiasma, y la verdad es que estás consiguiendo atraparnos a nosotros y a la audiencia lo que estás explicando. Me gustaría volver un poquito atrás, si me lo permites, para conocer un poco más a José Luis Jiménez, hombre, ¿no? Al que trabajaba como financiero en compañías transnacionales o multinacionales, y que acabó, ¿no? Aficionándose a
a lo que estás diciendo, ¿no? A las cuestiones que quizá no tenían sentido para ti relacionadas con la historia. ¿Qué fue aquello? ¿Hubo algo, hubo un momento, hubo alguna situación, hubo un hecho, algo especial que hizo que tú de repente dijeras, uy, un momento, esto no tiene sentido, creo que aquí hay algo más de lo que nos han explicado desde que éramos pequeños? José Luis. Sí, que lo hubo y es muy extenso, que no quiero extenderme, y lo voy a resumir mucho porque si no, no tendríamos tiempo. Pero bien, de la noche a la mañana yo perdí mi trabajo y yo era una persona, está mal que lo diga, pero siempre he destacado en todo, en los estudios, cuando fui al servicio militar, en todos sitios querían que estuviera y siempre me pagaban más, tenían envidia porque yo cobraba más, porque a mí me ascendían o porque tal. Y de hecho, a mí me venían a buscar las empresas de selección, siempre me venían a buscar. Yo tenía siempre 2 o 3 empresas grandes, multinacionales, que estaban deseando que fuera con ellos. Y de repente me quedo sin trabajo, sin empleo. Digo, no me preocupaba porque digo, bueno, ya de un mes, 2 meses, digo, me va bien, descansaré, digo, luego cogeré cualquiera de estas. Pero no, pasó 1 año, 2 años, 3 años, no encontraba trabajo. Ya la cosa aquí, digo, aquí pasa algo. Y resulta, bueno, lo voy a resumir mucho, ya sé que esto me da igual lo que puedan pensar, porque yo al principio era el primer escéptico, que no creía en nada de esto. Un día escucho a un parapsicólogo en la radio que estaba hablando de un tema similar y les explicaba a las personas que le llamaban y yo veía que aquellas respuestas no eran las típicas de esta gente que se dedica a adivinos y tal, porque como ni creía ni les prestaba atención, y me llamó mucho la atención lo que dijo, ¿no? Y yo había tenido un encuentro con unas gitanas cíngaras que llegaron un día mientras yo estaba con mi esposa en un parque sentado allí tomando un refresco con una perrita y vinieron unas gitanas y me empiezan a decir que si tal, que si tenía el aura oscura, que si tenía un mal de ojo, una serie de cosas que yo me reía. Pero como llevaba tanto tiempo sin trabajo, aquello se me quedó en la cabeza y dije, a ver si va a ser verdad y estas cosas funcionan. Y total que llamé a ese parapsicólogo. Cuando le digo, oye, mira, me pasa esto y no es normal porque a mí me vienen a buscar y no tengo trabajo y me encuentro estas gitanas cíngaras que me dicen eso. Y el hombre se echó a reír. Y empezó a reír y digo, oye, que te lo estoy diciendo en serio. Y dice, no, pero tú sabes quién eres y tal. Y digo, otro que me quiere. Y dije, mira, no tengo dinero, se me ha acabado el subsidio del paro, no tengo tal. Digo, así que te lo digo ya de antemano para que no. Dice, no, hombre, no, ven a verme. Total, que el hombre allí pues me empieza a hablar y me dice que estaba bloqueado y tal, que yo había venido, que mi misión era otra, que no era la que estaba haciendo, que me había olvidado de lo que había venido a hacer en esta vida y que por eso me habían cortado, me habían dicho, como no escuchas y estás con tu trabajo tal ahí muy cómodo y tal y no estás haciendo lo que habías venido a hacer, te hemos tenido que decir, para y no vas a hacer más eso. Y yo no lo entendía, digo, hombre, no puede ser, yo tenía 2 hijos pequeños, entonces yo tengo 2 hijos, tienen que comer, tengo que tal, cual. Y el hombre se reía. Y yo digo, este hombre me está poniendo, dice, mira, digo, ¿tú qué quieres ahora? Digo, hombre, yo quiero trabajar de entrada, quiero trabajar porque tengo que mantener una familia y tengo que salir adelante. Y luego pues ya veremos que dice, bueno, vamos a desbloquear ahora, me hablaba de chakras, que yo no entendía qué significaban los chakras, me hablaba del aura, de cosas que yo no tenía ni idea. Curiosamente luego me especialicé en todos esos temas, pero bueno, en principio yo no tenía ni idea. El caso es que accedí y digo, pero no te puedo pagar ahora. Y porque además le pregunté cuánto yo tenía un coste, y dice, sí, esto es un coste de entonces, te hablo de hace más de 22 años. 3.000 pesetas por sesión, con una máquina biofeedback, ¿qué tal? Y yo digo, no puedo, si no tengo eso ni para pasar el mes. ¿Y cuántas sesiones me dices que tengo que hacer? Y dije, no, me voy. Dice, no, hombre, no. Dice, ya me pagarás cuando encuentres el trabajo. Digo, ¿así? O sea, si no encuentro trabajo, no te pago. Dice, sí, si no encuentro trabajo, ¿y cuánto voy a tardar? No creo que tarde más de 2 meses, menos 2 meses. Digo, llevo 3 años, ¿eh? Digo, ya he escrito más de 1.000 y tú dices que ahora en un mes, 2 meses, dice, como mucho, pero dice, en el momento que estés, bueno, me puse a hacer lo que me dijo, a las 2 semanas yo ya era otra persona, se me despertaron ciertas facultades, por decirlo así,
que estaban como bloqueadas. Y bueno, hasta mi mujer. Entonces yo creo que la mujer se asustó porque pensaba que me había vuelto loco o algo peor. Y yo era capaz de ver cosas, de intuir cosas. Bueno, el caso es que de ahí nos tocó un viaje a Egipto, un crucero por el Nilo, un crucero por el Nilo. Y en este viaje es cuando ya se produce todo el cambio. Llego allá, empiezo a reconocer los lugares, a conocer la historia de hace 12.000 años, a ver quién había sido yo hace 12.000 años. Claro, imagínate llegar allí y decirle yo antes del guía a la gente lo que aquello era, donde había una puerta secreta. Claro. El guía decía, ¿tú cuántas veces has venido aquí? Yo le digo, en esta vida ninguna, es la primera. Y a partir de ahí ya todo cambió. Bueno, encontré trabajo, efectivamente, yo regresé, le pagué a aquel hombre lo suyo encantado. Aquel hombre era coherente con lo que decía, porque él le había pasado algo similar que a mí. También estaba de jefe de administración de una empresa, lo dejó todo y luego se fue a un monasterio budista con lamas, ¿no? O sea, era coherente con lo que decía. Y bueno, a partir de ahí él me dijo, dice, vas a dejar esto, dice, te vas a dedicar a lo que has venido, ¿no? Y bueno, así fue, te lo resumo mucho. Ya sé que puede parecer fantasioso. Yo me recuerdo que en el primer libro, cuando me dicen, ahora tienes, que es este libro que te voy a mostrar la portada, el legado de María Magdalena, la primera misión que recibo es la de poner al personaje de María Magdalena en el lugar que le correspondía, porque la Iglesia Católica la había tratado de prostituta, siendo falso, no siendo cierto, y había cambiado un de cosas. Y yo decía, ¿pero qué tengo que hacer yo? Yo no conozco nada de este personaje, pero bueno, yo, claro, acostumbrado a tocar como Santo Tomás, si no meto el dedo en la llaga, no creo, pues yo pedía pruebas. Y me dice, ¿quieres pruebas? Te vamos a dar pruebas, ¿no? Bueno, en este libro, veis aquí muestro algunas fotos, yo encuentro este retablo que veis en la imagen, donde aparece María Magdalena embarazada de Jesús, con la descendencia de ambos, que aquí voy a mostrarte, bueno, ¿ves? En esta iconografía, no me voy a extender demasiado, pero para que entendáis a lo que me refiero, entonces si la veis bien aquí, ¿veis? Esta es María Magdalena, está arrodillada, está embarazada, se nota la barriga totalmente hinchada, caída, los pechos, toda esta simbología que yo explico luego, demuestran que efectivamente estaba embarazada, y luego hay otras informaciones, documentaciones, y seguí investigando, que demostraban que eran esposos, marido y mujer, que tuvieron descendencia, y la descendencia luego fue perseguida, etcétera. Entonces, a partir de aquí, que yo pensaba que la había descubierto ya todo, que ya estaba todo hecho, pues me dijo, no, dice, si acabas de empezar. Y entonces publiqué el segundo libro, el triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, que como si fuese una partida de ajedrez, también voy narrando lo que sucedió en la historia cristiana, cómo la Iglesia pues persiguió a los seguidores de Jesús y María Magdalena, que eran los gnósticos, los cristianos de corte gnóstico, las cruzadas contra los cátaros albigenses, luego las órdenes de los caballeros templarios. Y también pensaba que ya con esto había terminado. Me dice, no, ¿qué va? Pues si te queda mucho. Y entonces surgió este tercero, la revelación del real viviente. Ese tiene 700 páginas, veis aquí. Y aquí ya, bueno, diríamos que era toda una investigación de varios años. Es un libro que incluso lo están utilizando algunos licenciados en historia para sacar el doctorado. Algunos de Estados Unidos me escribieron solicitando autorización para utilizar parte de él, y es una investigación muy exhaustiva de, bueno, prácticamente, como digo, casi de 20 años. Y con estos tres yo pensaba que había terminado ya con el tema de María Magdalena y lo que representa y tal. No, hay otro libro más, un cuarto, pero bueno, no vamos a seguir con todos. En total, seguí investigando sobre la historia oculta. He publicado, en total, son 13 libros. El anterior al último que les mostraré, que es de evolución, del que extraje un capítulo completo, que es en el que está ahora, del que estamos hablando, el libro de Mireia. Y está publicado y está escrito justo en la pandemia, ¿no? Entonces aquí
lo tuve que ir corriendo porque no habían editoriales ni estaba todo cerrado, lo publiqué en Amazon. José Luis, disculpa. Sí. Disculpa, porque es que tengo un comentario de un lector tuyo Sí. de mi pueblo, que ayer me habló para decirme pues que te conoce, que ha comprado ese libro y me manda pues un comentario para ti. Si me permites, te lo comparto. Sí, por supuesto. Bueno, pues dice, se llama Eduard y dice que mirando un vídeo de la caja de Pandora, dice, me gustó mucho la entrevista a José Luis y compré el libro de Evolución. Es muy interesante cómo usa un personaje de ficción para desvelar muchas realidades ocultas. Es muy difícil romper programas mentales sin provocar rechazo y me gusta mucho el recurso literario del personaje extraterrestre contando a los demás la verdad, pues ayuda a que el lector lo acepte. Es como un primado, pero positivo. Eso dice. Muchas gracias. Sí, ese es mi estilo literario, por decirlo así, por excelencia, que me gusta utilizar estos personajes porque yo lo suelo decir, en mis libros lo que busco es que tengan 3 cualidades. La primera, que entretenga, ¿no? Que la persona cuando lee un libro quiere entretenerse, quiere pasarlo bien. La segunda, que sea didáctico, pedagógico, que enseñe, ¿no? Que aprendas. Cuando ves, estás leyendo, oye, esto no lo sabía, mira lo que estoy aprendiendo, qué bien, ¿no? Y la tercera cualidad, que demuestre eso que está mostrando, que está enseñando, ¿no? Que se demuestre o que de alguna forma los argumentos sean lo suficientemente válidos para que el lector diga, oye, pues esto es posible, es factible, ¿no? Me encaja. Y esto es lo que yo intento hacer en todos mis libros. Por eso me resulta más fácil a veces el recurso literario de utilizar a un personaje externo, porque es más fácil a la hora de exponer ideas y de evitar, yo suelo decir, discusiones de besugos, porque siempre te encuentras al besugo de turno, ¿no? Que R con R, que no quiere entender el mensaje real cuál es, ¿no? Entonces, lo utilizo así porque a mí me gusta, me siento más cómodo y, bueno, cada autor pues tiene su forma de escribir, puede gustar más, puede gustar menos. Es mi manera en cómo yo intento transmitir, comunicar todas estas experiencias y conocimientos y que a la vez pues tenga estas 3 cualidades, ¿no? Entonces, por eso este personaje en Evolución me iba muy bien. Primero porque ahora ya se está viendo. Yo en el libro Evolución recuerdo que puse las primeras fotografías que en España aún no se habían publicado, en Estados Unidos sí, pero en España no se han publicado los primeros platillos voladores que persiguieron los cazas americanos y fotografiaron. En el libro están. Y está la información de dónde se produjo la infección o contaminación original del bicho, del virus, ¿no? Que fue en los Juegos Olímpicos Militares de Wuhan, y no en las fechas que nos dicen, sino que fue en septiembre, octubre, y toda una serie de información que no nos llegó hasta un año después. En el libro ya estaba. Bueno, de hecho, en el canal de Pandora, que ha mencionado nuestro amigo Eduard, me dicen, después de la entrevista, me dicen, nos han cerrado el canal. Y tenían 1 millón de seguidores, me supo fatal. Yo siempre le dije, bueno, en mi canal sigue estando, como yo tengo poca gente, yo no paso de 10.000 pues, o 10.000 y pico de seguidores, porque tampoco no pretendo, pues claro, quizás no llamé tanto la atención, y ahí está la entrevista. Creo que fue de otro canal de televisión, el de Pandora creo que no, porque lo eliminaron, pero hubo mucha censura, por eso el título de tu libro, Mireia, sin censura. Yo cuando me lo dijiste dije, pues aquí voy a ir yo, porque claro, a mí la censura es lo que no, ya la hemos tenido durante muchos miles de años, la seguimos teniendo y hay quien se empeña en seguir que haya más censura. Entonces yo voy a estar en contra de la censura siempre, ¿no? Sea quien venga a imponerlo, conmigo no va a poder. Y siempre digo, yo no me callo ni debajo del agua. Pero bueno, parece ser que de momento he estado protegido por esas entidades que en su día ya me protegieron y me indicaron el camino que tenía que seguir, y yo me limito a seguirlo, ¿no? En fin. Comentaba en tu currículum inicialmente que eres una persona que das charlas, ¿no? Es decir, que eres un orador público, que la gente te llama, oye, José Luis, por favor, ven a vernos y habla. Si tuvieras que elegir de lo mucho que has aprendido, de lo mucho que sabes,
si tuvieras que elegir un tema, cuando te dan a elegir un tema sobre el cual encandilar a tu audiencia, ¿cuál es el tema que a ti te gusta más, sobre el cual tú disfrutas más hablando, José Luis? Las respuestas de más allá de la muerte, o del por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, a dónde vamos o de dónde venimos. Yo creo que esto, precisamente, antes, no sé si te lo he dicho quizás a Mireia, yo tengo la costumbre, o la fea costumbre, porque hay a quien no le gusta, de escribir varios libros a la vez. No empiezo un libro con una idea de cómo empieza y cómo termina, no. O sea, a veces no sé ni cómo sigue por medio, ni mucho menos cómo va a acabar. Y entonces suelo empezar con varios. De hecho, tengo un libro que requiere su tiempo, que el título es La Respuesta. ¿Por qué? Porque intento dar respuestas más allá de la muerte, en el sentido de por qué estamos en este mundo, en este plano existencial, en esta dimensión, si existen otras dimensiones, cuál es el motivo que hace que estemos aquí, que tengamos esta conciencia que muchos tienen dormida, que no quieren despertarla, ¿no? Porque como dice el refrán, no es mayor ciego ni sordo que aquel que no ve o no oye, sino el que no quiere ver ni quiere escuchar. Y entonces hay gente que no quiere despertar, está muy cómodo en la situación que vive, o ellos piensan que eso es vivir. Y entonces, para mí personalmente, esta sería la causa primordial, el motivo principal, ¿no?, por el que yo daría esas charlas o conferencias donde fuera a quien fuera, si con ello conseguía despertar la conciencia o que tomaran conciencia de quiénes somos, de quiénes son, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida. Y que bueno, que la vida no se acaba, porque en definitiva todo lo que existe es energía, somos energía, y la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces vamos a transformar esta energía que tenemos ahora, esta energía física de nuestro cuerpo, en otro tipo de energía que va a seguir teniendo conciencia, no solamente la conciencia individual que ahora tenemos, sino que vamos a estar conectados con una conciencia superior, una supraconciencia. Podemos llamarla Dios, o podemos llamarla la conciencia original del universo, o podemos llamarla como queramos, que en definitiva es el camino que todos vamos a seguir, unos antes, otros después, aunque el tiempo es algo muy relativo porque solo existe en este plano, ¿no? Lo que está fuera de aquí, de este plano, de este tiempo, es lo que llamamos eternidad. La eternidad no es más que la ausencia de tiempo, no hay ni pasado ni futuro, es un constante presente. Entonces, este es el tema que a mí más me interesa tocar o abarcar. Y de hecho, en este último libro, que es el que acabo de publicar el mes pasado, que es Regreso al Paraíso Perdido, aquí, aunque también es una novela mitad ficción y mitad realidad, porque los hechos son reales, los lugares son reales, y bueno, es una trama casi que te diría que es un thriller, por todo lo que hay, porque es muy apasionante. Al final te está dando una serie de mensajes subliminales y no subliminales tremendos, ¿no? Que lo que yo intento es que se pierda el miedo, sobre todo a la muerte. La muerte no existe, ¿no? Pero cómo el amor triunfa, sobre todo, porque el amor es lo que va a hacer que al final la hija que busca al padre que ha desaparecido y tal, pues consiga encontrar o conocer o saber lo que sucede, y toda una serie de circunstancias que se van a dar en todo este periodo. Aquí yo también juego con el viaje en el tiempo, por llamarlo así. Digo jugar entre comillas, ¿no? Porque el viaje en el tiempo es posible, es factible, ya científicamente se ha demostrado, pero bueno, no voy ahora a destripar todo el argumento del libro, pero me gustan todos estos temas, porque son los que a mí personalmente me parece que son los que le dan más sentido a la vida, a esta existencia que tenemos, ¿no? No quiero decir con eso que leer un libro que te habla de una intimidad o de una pareja que tal o de no sé qué no sean interesantes, sí, porque todo tiene su momento, ¿no? Pero a mí personalmente son los tipos de lecturas que a mí me gustan abordar, o si yo tengo que leer algo en un momento y son este tipo de lecturas, ¿no? Entonces prefiero escribir este tipo de lecturas sin menospreciar, por supuesto, otros tipos que seguramente que son interesantísimos, pero que personalmente yo considero que
para mí es más importante avanzar en esta evolución, no solamente intelectual, que lleva emparejada también, aunque no siempre es así, la evolución espiritual. De alguna manera, nosotros no somos solamente un cuerpo físico con una conciencia física, sino también tenemos una conciencia con ese espiritual, que es la que realmente lo llamamos alma en este plano, pero es la que es eterna, la que siempre ha existido y va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, a mí me interesa más trabajar ese tipo de conciencia, ¿no? Y estos temas son los que personalmente considero que me ayudan más a avanzar en este camino que no deja de ser espiritual dentro de este mundo material, que no hay que olvidar que tenemos que comer, que tenemos que abrigarnos, que tenemos que tal, y entonces, bueno, son situaciones que te obligan a tener que ajustarte al cuerpo físico que tenemos y a las condiciones físicas en las que vivimos, ¿no? José Luis, ¿me permites volver un poco a la historia oculta? Sí, claro. O no tan oculta. Bueno, es que yo tengo una curiosidad sobre los templarios. Bueno, el otro día paseando me encontré esta cruz en un paseo que di. Sí, me la enseñé. Esta cruz parece templaria, pero es la cruz de Malta. Ya. Bueno, igual me dio por investigar y encontré una entrevista tuya, me la vi toda, como de 2 horas, sobre los templarios y bueno, ahí me surgieron muchas dudas. Bueno, una de ellas, primero dime, ¿cuáles eran los 4 votos que tenían los templarios? Sí, la orden de los caballeros del temple, bueno, se cambiaron de nombre y al final se quedaron con esta, que era la que les conocían porque el rey Balduino II en Jerusalén les ofreció lo que eran las caballerizas del templo de Salomón, del antiguo templo de Salomón, y entonces los caballeros del temple, ¿no? De Salomón, se quedaron con este nombre, ¿no? Aunque al principio originalmente eran los pobres hermanos de Cristo. Bueno, pues los caballeros templarios van a acoger en el año 1128 en el concilio de Troya. No te cuento toda la historia anterior porque no, solo te quería preguntar los 4 votos que tenían para luego hacerte la otra pregunta. Sí, hay un personaje principal del que yo sí que hablo en el libro y además aporto una información que en origen, en principio, no era muy conocida o casi desconocida, que era la de Bernardo de Claraval, Bernardo de la Fontaine, que era un caballero de una familia adinerada francesa, original del castillo de Dijon, en Francia, el que realmente va a promover la fundación, la creación de la Orden del Templo. Y es el que luego él va a enviar a 9 caballeros a Jerusalén, luego el rey Balduino se va a autorizar la creación de la Orden de Jerusalén, pero no va a estar autorizada como orden monacal y militar, que era la única existente que tenía esta característica de ser monjes guerreros, hasta el concilio de Troyes, que se va a encargar el propio Bernardo de Claraval de hacer la orden, la regla de la orden. Entonces, en la regla de la orden, que Bernardo de Claraval va a tomar la de San Benito también, él va a incluir, los San Benito son 3 órdenes, o sea, son 3 votos. 3 votos, ¿no? El de castidad, el de pobreza y el de obediencia. Y aquí a estos 3 votos se le va a añadir un cuarto, que es el de defender los lugares santos, la Tierra Santa, incluso con la vida. Este es el cuarto voto que se le añade en la regla de la Orden del Temple en el Concilio de Troya de 1128. Y bueno, los caballeros, aquí te podría explicar muchas cosas. Yo he estado estudiando mucho, investigando, viajando, y recuerdo porque se dicen muchas cosas de la Orden del Temple, algunas ciertas, otras no.
Y es que en la Orden del Temple diríamos que existían otras órdenes internas dentro de la orden. Yo siempre la diferencio entre la parte esotérica, la parte oculta, la desconocida, en la que incluso llegan a utilizar un lenguaje críptico, secreto, para comunicarse entre ellos. Incluso luego lo van a utilizar porque son los que van a inventar, los que van a crear el pagaré, ¿no? Cuando un peregrino quería viajar pues desde España, por ejemplo, a Tierra Santa y no quería ir cargado con sus monedas, con su dinero, porque le podían asaltar y robar en el camino, entonces iba a una encomienda templaria, allí le redactaban un documento que era como un pagaré, y ese documento estaba redactado con este lenguaje críptico que se hacía precisamente con esa cruz que me has mostrado parecida. Era una cruz que se dice de las 8 beatitudes, que tenía 8 puntas. Y ellos haciendo diferentes, como si fuese un rompecabezas, ¿no? Partes de esta cruz, cada parte se correspondería con una letra del abecedario y por lo tanto, utilizando esas figuras, pues se escribía el texto que solamente el caballero templario encargado en la encomienda que fuese de recibir ese documento sabía qué dinero llevaba aquel portador y en razón de lo que allí indicaba, pues le pagaban el dinero menos la comisión del 10% que se quedaba la orden. Esta era una de las formas en las que se financiaron, por eso tenían, digo una porque habían otras, tanto dinero, tanto poder. Era la única orden que autorizaba el Papa a cobrar intereses porque no se permitían, ni menos estos porcentajes. Ellos vivían en monasterios, entiendo. Sí, ellos incluso tenían que dejar todas las propiedades, aunque habían casos curiosos, ¿no? Tenían que abandonar todas las propiedades y bueno, vivir en pobreza, como era el voto de pobreza que habían hecho. Entonces vivían incluso de una manera muy austera. Incluso los templos que se construyeron después, porque si hablamos de la orden veremos que ellos van a introducir un nuevo estilo de construcción en las catedrales y en los templos, que es el gótico, que precisamente lo adquieren de los conocimientos que van a conseguir cuando están en Egipto. Ellos van a Egipto, van a estar un tiempo, se van a desplazar hasta Philae también, la isla de Philae de entonces. Allí en el templo de Philae hay varios restos, o diríamos aún simbologías templarias que han quedado en las paredes, aunque dicen que es otra cosa, pero bueno, está claro y es evidente. Y ese conocimiento lo van a traer a Europa y van a empezar a construir todas estas catedrales magníficas que hasta entonces se desconocía este estilo gótico, ¿no? Los templarios van a ir a América, además conocían ya el camino antes que Colón. En el siglo XIII ya estuvieron. De hecho, yo estuve en Argentina en 2017 cuando saqué este libro. Aquí yo muestro, hay fotografías de un lugar que está en La Quiaca, a 3.500 metros de altura, donde se conoce como una laguna colorada y unos petroglifos que están pintados, o sea, están esculpidos en la piedra por los caballeros templarios, y aparecen las cruces templarias con una antigüedad de hasta 8.000 años y informaciones que luego yo muestro en este libro, que eran desconocidas hasta entonces y que nos demuestran, bueno, es que aquí hay una cantidad de información. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos en esta iglesia templaria que está en Tarragona, hay mazorcas, tomates, es una iglesia del siglo XII, entonces nos hablan siempre nos hablan de la abadía esta que está cerca de Edimburgo, como que tienen allí las hojas de varias plantas y las mazorcas, y en cambio aquí tenemos esto que es anterior, que es del siglo XII en esta iglesia. Que esta sí, no, hay un montón de curiosidades. Yo invito al espectador que compre tu libro, que escuche tus entrevistas, porque no tienen desperdicio. Esta es la fotografía que te digo, ¿ves? La cruz esta templaria, en la roca, estas señales de todo esto que veis aquí. Bueno, pues esto, cuando yo recibo la información, que la prueba que yo buscaba de que los templarios habían ido a América se encontraba allá, pues yo tengo que ir allá. Y como me ha ocurrido con todos los libros que yo lo explico siempre, pues bueno, yo digo lo de arriba, me facilitan siempre el camino y me permiten ir ahí, como a la selva amazónica, como a
a la Patagonia, como a todos los lugares, a Egipto, que he tenido que ir para poder ilustrar, me facilitan todo. Quiero decir que ya sé que esto parece que sea un cuento de ficción, pero es que es totalmente real, es así. Entonces yo lo que hago en todos mis libros siempre es aportar esas pruebas, que son fotografías y documentaciones de todo lo que estoy explicando, que no es ninguna ficción, que es real, que está ahí, que nos han ocultado o nos han manipulado la historia. Exacto. Y hablando de manipulación de la historia, la verdad es que nos encanta escucharte. José Luis, estamos en el episodio número 3 de Tu Zona de Magia, como sabéis, todos los lunes a las 2 de la tarde, hora central de Estados Unidos, a las 9 de la noche, hora central europea. Todos los lunes estamos aquí con Mireia, entrevistando a personas tan fascinantes como José Luis Jiménez, aprendiendo un montón y, como siempre, como hacemos en Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad todos los días. Y ahora quería hacerte una pregunta como muy sencilla. Te pregunté al principio del programa sobre tu historia, sobre cómo habías llegado a hacer lo que estás haciendo hoy en día. Pero me gustaría hacer una pregunta un poquito más sencilla, ¿no? Después de la que nos está cayendo y nos ha caído en los últimos 3 años, por decirlo así suavemente, ¿no? La gente que empieza a ver cosas que no acaban de tener sentido, pero al final es difícil, ¿no? Es difícil salirse de la corriente general, de lo que todo el mundo dice, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué consejo podrías darle a aquellos que sospechan pero no se atreven a dar el paso? Que cuando escuchan que quizá la historia no es todo lo que nos habían explicado, pero pues lo llevan estudiando desde siempre, desde pequeños, han ido al colegio, ¿no? Todos los libros de historia, los libros que se compran hoy en día, todos hablan sobre lo mismo, ¿no? Hablan sobre la historia, si puedo decirlo así, oficial. ¿Cómo crees tú o cómo tú aconsejarías a la gente? Me imagino que es una pregunta que te hacen mucho en las charlas que tú das, cuando hablas públicamente. ¿Cómo crees tú o qué aconsejarías tú a la gente para que por ellos mismos se dieran cuenta que quizá todo lo que nos han dicho no es tan así? Hay un canal de conexión, una conexión o de comunicación que todo el mundo tiene, todos tenemos, y se llama intuición, pero muy pocos la saben utilizar. De hecho, hay gente que ni siquiera le hace caso a la intuición, es decir, a lo que tengo esta intuición, tengo esto. No hablo de corazonados, hablo de intuición. La intuición es un canal de comunicación, llamémosle divinidad, llamémosle con esa conciencia superior. Yo lo que les aconsejaría a las personas es que escucharan más a su intuición. Si algo no les encaja, y es muy fácil a veces, porque ahora con Internet, con las redes, tenemos tenemos la facilidad de acceder a mucha información, pero mucha de esta información es falsa, está manipulada y a veces incluso se hace de forma deliberada para que la gente pierda cierta credibilidad que pudiera tener tal o cual personaje, porque interesa desprestigiar a ese personaje que está diciendo algo que es cierto. Y claro, como la gente, como tú bien has dicho antes, está acostumbrada a lo que dice la mayoría, a lo que nos dicen las televisiones, a lo que dice tal medio, a lo que, claro, los medios oficiales, los medios que nosotros, la mayoría, conocemos, sean televisiones, programas de radio, prensa, etcétera, tienen dueños. Todos tienen dueños. Hay un señor por encima que es el que ha pagado la tinta, el que paga al señor que presenta para que diga lo que tiene que decir. Y a veces les paga muy bien para que digan barbaridades. Y si son personajes que son muy famosos, muy conocidos, aunque sea una barbaridad muy grande, no importa, porque lo ha dicho fulanito. Y si lo dice fulanito por la televisión, tiene que ser verdad, ¿no? ¿Cómo va a ser mentira y va a ser verdad lo que dice José Luis? Es un tipo que no lo conoce nadie, que está ahí, que no. No, ¿por qué? No, tiene que ser este que es famoso y tal. Entonces, yo lo que les aconsejo es que escuchen a su intuición. Y si algo no les encaja, pues que busquen porque van a encontrar información. Claro, es difícil, pero para eso hay que utilizar entonces las neuronas, la lógica, el sentido común, que a veces suele ser el menos común de los sentidos, ¿no? Yo digo, si una persona tiene 2 neuronas que no se pelean, ya es suficiente para entender muchas cosas. Porque cuando yo escucho aquí gentes que empiezan a decir barbaridades que ya de entrada se contradicen, que son informaciones incoherentes, son muchas incoherencias, hombre, olvídate y no sigas, no pierdas el tiempo, ¿no? Porque desgraciadamente hay mucha gente que necesita vivir de algo
desgraciadamente no todo el mundo tiene cubiertas las necesidades, no tiene trabajo o no tiene tal, y se dedica a hacer lo que sea, y entonces pues vende humo. Y hay muchos vendedores de humo, y hay muchos manipuladores, y claro, aquí hay que utilizar ese sentido común, y dejarse llevar por la intuición para ver, encontrar el camino, o por lo menos ese, yo digo, el manantial donde está brotando el agua limpia, ¿no? Donde sabes tú que ese agua no está contaminada, que es limpia, aunque sea poca, aunque caiga poca, pero bueno, búscala, porque existe. Yo cuando tengo problemas para encontrar la información que necesito, tal, yo simplemente me aquieto, intento, pido para que me llegue, de una forma u otra me llega. A veces me llega incluso por un anuncio, me llega por algo absurdo, y por ahí me llega la respuesta, ¿no? Entonces hay que creer más en esa capacidad que todos tenemos y que pocos saben utilizarla. Entonces, ese es mi consejo en este sentido, ¿no? Porque no puedo decirte, mira, este sí no te va a mentir, el otro no, porque todos somos humanos, perfecto en este mundo no hay nadie, y en un momento u otro la gente puede cambiar. Y quien en un día te parece que es honesto y es tal, al otro día resulta que es el más corrupto de los corruptos. Entonces, no te puedes casar con nadie, ni todos los días va a ser lo mismo. O sea, que cada día es como bueno, es un renacer de nuevo, y a ver qué me depara hoy, ¿no? Y estar abierto, atento. Sobre todo, yo siempre digo, desconfía de los dogmas. Los dogmas, sobre todo los dogmas de fe, son eso, es tener fe en algo. Yo tengo fe en que esto hace milagros, es una máquina de hacer milagros, y le pido que me cure tal cosa y lo cura. Pero no es esto, es mi fe. Mi fe sí que, como dijo el Maestro Jesús, mueve montañas, es capaz de mover montañas. Es mi fe, no es esto. Entonces está el listo de turno, la religión de turno, que manipula a las personas diciéndole que tal o cual es el que le hace el milagro. No, señores, el milagro lo hace usted con su fe. Entonces tenemos que aprender a tener confianza en nosotros mismos. Si tenemos confianza en nosotros mismos y nos sabemos conectar, aunque sea a través de la intuición, con esa conciencia superior, yo estoy convencido que nos van a llegar todas las respuestas que necesitemos en el momento apropiado. Porque luego hay que recordar que estamos en este mundo, en esta vida, para aprender a través de una serie de experiencias. Algunas que nos parecen dolorosas en este momento, en esta vida en que vivimos, pero que fuera de este contexto, entonces se entiende que aquello era necesario. Y esto me ha pasado a mí personalmente. Hablo con conocimiento de causa. Yo a veces me dicen, oye, es que te has enfrentado a 4 teólogos, a no sé qué, científico y tal, oye, los ha dejado. Digo, no, es que yo no es que sepa más que nadie, es que yo solamente hablo de lo que conozco, de lo que yo he vivido. Entonces, de lo que yo conozco, porque lo he vivido, porque lo he experimentado, puedo hablar perfectamente con quien quiera, porque estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando de lo que conozco. No estoy repitiendo un texto que he leído de una enciclopedia ni de que lo dice fulanito, sino que estoy hablando de lo que yo conozco. Y es lo que yo intento hacer siempre, que me puedo equivocar, puedo estar errado, que tenga la razón de todo, pero es lo que yo estoy convencido, y perdona, ya acabo, Mireia, y por eso lo hago así, ¿no? De contar lo que yo siento, lo que yo conozco, porque lo he experimentado. Sí, disculpa, solo hablando sobre la intuición, que, bueno, me ha resonado mucho. El otro día te escuchaba hablar en un programa sobre los hiperbóreos y los testimonios que había acerca de la tierra hueca. Y me encanta porque encaja con mi intuición de que la forma de la Tierra podría ser toroidal. Es decir, como nos dijeron en el colegio, redonda pero achatada por los polos. Y pienso que ese achatamiento podría responder a esa forma y a las entradas que habría por ambos extremos. Entonces, más allá de lo que has investigado, ¿cuál es tu intuición sobre la forma de nuestro planeta? Bueno, ese tema justo lo tomo, todo un capítulo entero está en este libro, porque en este libro da muchas respuestas a estos temas que siempre han tenido pues ese misterio que nunca parece que estemos de acuerdo. Hay investigadores desde hace ya cientos de años, personajes, bueno, Halley, el del cometa, otros, que ya afirmaban
que la Tierra era hueca. O sea, no es una cuestión, ya esto viene incluso de los griegos, cuando se hablaba también precisamente de las tierras hiperbóreas, del dios Apolo que se marchaba con su carro volando hasta allá. Hay información milenaria de que la Tierra es hueca. Pero luego tenemos testimonio de personajes reales, actuales. Bueno, quizás uno de los más conocidos sea el del comandante, el almirante Byrd, el norteamericano, que él sobrevoló tanto el Polo Norte como el Polo Sur, y él, en su diario, que estuvo oculto durante varios años, hasta el año 1956, después de fallecido, que ya su hijo lo publicó, donde él explica cómo el gobierno de Estados Unidos le prohibió que hablara de todo este tema. Y él da toda clase de explicaciones, pero hay varias, no me extendería. Entonces, analizando la composición de la Tierra, de los fenómenos que se producen, es totalmente factible. Es que no es imposible. Es que si hubiese un núcleo de hierro fundido en el centro y nada más, como nos cuentan, no actuaría así la Tierra. Hay fenómenos físicos que no encajan con lo que nos cuentan. No encajan, ¿no? Y luego tenemos, aunque son historias y tradiciones milenarias, nos vamos en todos los países andinos, en los Andes sobre todo, ellos le llaman, creo que llaman gincanas, las cuevas profundas, son lugares donde aquí nos hablan de seres que han surgido de estos lugares, ¿no? Y bueno, en la cueva de los Tallos, por ejemplo, donde se han encontrado metales, inscripciones en lenguajes desconocidos, antiquísimas, en oro, en metal precioso, que dices, bueno, y nos están hablando de eso, ¿no? Y varias, ya te digo, aquí en el libro este tengo un capítulo completo con todos los datos e información que hace más que aceptable que la Tierra efectivamente sea hueca. Se han llevado a cabo expediciones durante los últimos siglos, de los que muchos no nos han contado y solamente nos ha llegado una parte. Pero lo más reciente es la batalla que realizó precisamente el almirante Byrd, que fueron no sé cuántos barcos, navíos, miles de soldados. Hubo una batalla tremenda en la Antártida. Y de esto no han explicado nada, prácticamente nada. Tenemos ahora conocimientos por las noticias, como siempre sucede, que se han ido filtrando. Mira, en Evolución, en el libro, cuando el extraterrestre que decimos llega al Área 51, yo hace ya más de 20 años que conocía la existencia del Área 51. Yo estuve allí cerca, por Nevada, por allá, y estuve con el personaje que cuenta aquí la historia. Lo conocí en persona, estuve con él, incluso tengo fotografías, estuve en un tipi con los jefes Cherokee, Lakotas, mexicas, en una ceremonia sagrada de sanación del peyote. Pero yo hablo de mis experiencias, ¿no? Bueno, pues aquí, en toda esta zona, te decía que el gobierno negaba la existencia del Área 51. Bob Lazar era un científico, estuvo trabajando durante varios años, que fue el primero que destapó todo esto que se ocultaba en el Área 51 a raíz de Roswell del año 1947, cuando se conoce este estrellamiento. Hay otros más. Ya explicó incluso y hablaba cómo funcionaban estas máquinas, porque él estaba encargado de investigar cuál era el combustible que utilizaban, etcétera. Y Estados Unidos, el gobierno lo negó hasta el año 2000, recientemente, 2013, que ya se empezó a aceptar la existencia de este lugar. Hasta que no llegó Obama y por fin lo admitió, habían estado negando, bueno, de una forma sistemática la existencia del Área 51. Y quienes hablábamos de todo esto éramos poco menos que locos, que conspiranoicos, que gente que no... ¿Entiendes? Y esto ha sido así y seguirá siendo así. Y como la mayoría de las personas solo se creen lo que ven en la televisión, pues saldrán en la televisión diciendo, y ahora los conspiranoicos están diciendo que las vacunas que se han puesto a la gente les va a afectar en la, pues no sé, en la procreación, van a quedar estériles o van no sé qué, no sé cuánto. No son los conspiranoicos, hay un grupo de científicos, de médicos, que lo han estudiado, que lo han investigado y lo están presentando. Pónganlos ustedes en esos programas que hacen cara a cara, que debatan los expertos.
Exacto, No exacto. lo hacen, no lo van a hacer. Exacto. Porque están Exacto. mintiendo y siguen mintiendo. Entonces, ya por eso cuando me dicen, oye, te has enfrentado a 4 teólogos y al otro a la vez, hostia, digo, porque es que yo no estoy inventándome nada, ellos sí, yo por eso y están grabados, porque en mi canal de YouTube o el Leibo están todos grabados. De momento aún no me lo han retirado, igual ahora cuando me escuchen me los quitan, pero hasta ahí están. Digo, porque yo estoy hablando de lo que conozco. Y esta gente lo que hacen es, yo hablo de esoterismo con ese, de conocimiento profundo, oculto, y yo hablo del esoterismo con exo, ¿no? Que es lo que se ve, lo que ellos quieren, que tal. Y claro... La verdad es que es apasionante, efectivamente, como tú dices, José Luis, es apasionante lo que estamos viviendo, el mundo en el que estamos viviendo y el momento histórico en el que estamos viviendo. Hay varias cosas que me gustaría, o que me han llegado al corazón, igual que decía antes Mireia. Una de las cosas quizá que, teniendo en cuenta, yo que vivo en Estados Unidos y que me fui de España hace muchísimos años, pero algo que me ha hecho acordarme de lo que decían mis abuelitos y los abuelitos de mis amigos cuando yo iba al colegio, es que hablaban de la censura, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues no deberíamos permitir que nunca más nadie nos censurase, ¿no? Y bueno, pues eso en Cataluña, además, pues por motivos históricos, obviamente lo escuchábamos muchísimo, ¿no? Porque vivimos en uno de los bandos, ¿no? de la famosa guerra civil que España vivió. Entonces es curioso cómo efectivamente el tema de la censura, que ahora vuelve a estar muy de moda, no solo en España, sino en Estados Unidos, ha sucedido, ¿no? Y continuamente todos los días estamos viendo cómo sucede, ¿no? Entonces, de verdad que José Luis, quería darte, en nombre de Expansion Network, en nombre de Mireia y de este programa Tu Zona de Magia, en este episodio número 3, quería darte muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría. Nos ha encantado que hayas compartido tantos libros, que hayas hablado tanto de ellos. Yo me he encargado de asegurarme que iba poniendo una pequeña reseña de todo lo que ibas diciendo aquí abajo, y el equipo de producción me ha ayudado también. Ahora veis todo el mundo, los que queráis saber más de José Luis Jiménez, pues aquí lo veis. Podéis encontrarle, escribirle, y la verdad es que os lo vas a pasar muy bien, ¿no? Yo os diría, pues buscad no solamente sus libros en la librería, sino también buscad a ver dónde es la próxima charla que va a dar, porque seguramente que va a ser muy interesante. La verdad que en nombre de todos, muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a ti, Ángel, a Mireia, a vuestro equipo. Y bueno, yo espero que no nos censuren, que podamos seguir compartiendo, que las personas utilicen no solamente la intuición, sino también las neuronas para racionar bien las cosas, ¿no? De ver, pues ese sentido común que decía, ¿no? Hay cosas que son incongruentes, y entonces que se nieguen por lo menos a seguir las mentiras, ¿no? Yo no digo que salgas a la calle ni a luchar, ni físicamente, ni a hacer una guerra, no, pero hay formas. Hoy día tenemos medios, ¿no? Mira, ahora mismo yo hacía años que ya no iba a votar, pero ahora en España, pues bueno, ha surgido un dilema porque la derecha se unió con la ultraderecha, y lo primero que habían hecho ya en los 4 lugares donde se han unido y han formado gobierno ha sido implantar la censura. Han prohibido obras de teatro, han prohibido temas, claro, dices, ¿cómo? Volvemos otra vez a hace 50 años atrás, a un régimen dictatorial con censura, y yo escribí públicamente, porque yo siempre me mojo, como se suele decir, y yo no me oculto. Yo sé que hay muchos autores, escritores ya famosos, conocidos, que no se mojan, no dicen nada porque se deben al público y tal. No, oigan, no. Si hago esto, yo ya no soy sincero, ya no soy, ya no estoy siendo honesto con la gente que me lee. No, oiga, mire, me expuse, me explayé y dije, mira, yo no voy a votar porque no me gustaba ninguno de los que había, indistintamente el partido que fuera, porque la mayoría están tocados por la corrupción de una manera u otra. Pero en este caso, lo que no puedo permitir es que salga la derecha y volvamos al 36, ¿no? Entonces voy a votar, y voy a votar a la izquierda, aunque el señor que se presente como presidente no sea santo de mi devoción. Pero hay momentos en los que tenemos que hacer algo, porque lo otro ya sería peor. Pues esto es lo que tenemos. Cuando veamos que tal o cual partido, tal o cual político, pues hombre, sabemos que va a hacer daño, pues mira, tendremos que ir
como se suele decir, al menos malo, no porque me guste, no porque se lo merezca, pero dependiendo de la situación que te encuentres, dices, bueno, oye, es que esto va a ser peor aún, ¿no? Con aquel aún podremos reclamar, podremos protestar, podremos decir que no estamos de acuerdo. Con aquel no puedes, con aquel te va a encerrar, te va a cortar la cabeza, no te va a dejar ni protestar, ¿no? Entonces... José Luis, es que como estamos ya en el tiempo, a mí me gustaría quedarme con un mensaje muy, creo, porque aún no he leído el libro, me encantaría leerlo, el de Regreso al Paraíso Perdido, pero sí que sé, porque te he escuchado en una entrevista sobre él, que deja un mensaje pues muy, muy reconfortante y creo que puede servir para cerrar el programa, bueno, pues con ese mensaje que es que el paraíso perdido estaría realmente dentro de cada uno de nosotros, Claro, más allá del miedo. Entonces, claro, me gustaría cerrar con eso. sí, mira, verás, al margen de que el libro transcurre realmente en un paraíso, porque la zona es la parte que está entre Colombia y Perú, atravesando el río, en varios ríos del Tucumayo, y son lugares idílicos y paradisíacos. Al margen de esto, el mensaje que tú dices lo vamos a encontrar porque es gracias al amor en este caso filial de padre e hija, que se va a dar esta situación que de otra forma sería imposible, ¿no? Incluso cuando físicamente se haya desaparecido, o la persona que tú amas desaparece, etcétera, la sigues teniendo o encontrando en tu propio interior, en tu paraíso, ¿no? Donde ahí siempre va a estar y donde te va a seguir contactando, explicando, hablando, comunicándose. O sea, es como decir, mira, lo digo por las personas que les faltan sus padres, sus parejas, sus hijos, etcétera, ¿no? Y dice, ya está, se ha ido y ya se ha acabado. No se acaba ahí, que va, ni mucho menos, ¿no? Es que no te puedo contar mucho más del libro porque como que te destriparía. Y claro, y el final pues es una sorpresa que quiero dejarla ahí, pero decir, como he dicho, que la muerte no existe, ¿no? Y que bueno, que se puede, como en el libro se explica, ¿no? Se puede pues viajar en el tiempo, porque de hecho la historia empieza en el año 1955 y lo que va haciendo este personaje es contarle a la reportera que él encuentra en la selva amazónica ahí perdida que está persiguiendo en este año, le empieza a contar lo que va a pasar en su futuro, que ella no cree, por supuesto. Imagínate que tú eres de 1955, que vas cargada con películas, rollo de películas, cámaras, y yo te enseño esto y te digo que ¿dónde vas con eso? ¿No? Que aquí lo tienes todo y con más capacidad y tal. Y tú me dices, este hombre está loco, ¿qué me dice? ¿No? Pues imagínate, un ejemplo así te pongo. Es muy interesante, por eso te digo que el mensaje lo van a encontrar, ¿no? Yo no es por nada, no te puedo decir más porque es que quizás le quitaría un poco de magia a esa parte. Lo entendemos, José Luis. Tienes toda la razón. No, muchísimas gracias otra vez, José Luis. Mireia, no sé si quieres acabar con algo. Nada, simplemente agradecer a José Luis este tiempo tan valioso que nos ha regalado y invitar a todo el mundo a que conozca sus libros, a que escuche sus entrevistas. Tiene temas que no se acabarían de historia oculta, sobre todas las curiosidades que uno tenga, pues seguro que él está hablando de ello. Así que nada, que invitarlos a conocerlo. Muchas Excelente. Gracias, Mireia. Muy bien, muchísimas gracias otra vez a todos. No sé si quieras decir algo. No, yo estoy encantado cuando me encuentro programas así como el vuestro. Por supuesto que nunca lo rechazo, que estoy encantado porque lo que busco es eso, que haya libertad de expresión. Nos guste o no nos guste lo que diga el otro, pero que tenga la posibilidad de decirlo, ¿no? Como dijo, no sé si fue Churchill o algo así, que no comparto lo que usted dice, pero pelearía con quien fuera para defender su derecho a decirlo, ¿no? Exacto, pues muchísimas gracias y otra vez a toda la audiencia. Gracias por estar aquí con todos nosotros. El día de hoy fue el episodio número 3 de Tu Zona de Magia. Todos los lunes a las 2 de la tarde, hora central de Estados Unidos, a las 9 de la noche, hora central de Europa, hora central de Madrid. Gracias por estar aquí. Cada semana tenemos a uno de los autores del libro Sin Censura to You.
escrito y publicado por Mireia Machí y su editorial InBook. Como veis, tiene Mireia, no lo hemos comentado anteriormente, pero tiene ediciones InBook detrás de ella y como sabéis, pues en todas nuestras entrevistas podéis obtener más informaciones, podéis hablar con ella, podéis mandarle un mensaje y nosotros siempre lo contestamos. Un abrazo a todos, gracias por estar aquí, seguro que habéis disfrutado de la charla con José Luis tanto como nosotros y otra vez nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos, hasta pronto, chao.